Seamos todos bienvenidos a este nuevo encuentro con la disciplina Educación Física. Hoy, desde el evento Administración Pública y Deporte Sostenible desde la Escuela Ramal del INDE. Un cordial saludo a toda la comunidad de directivos y profesores de Educación Física que hacen posible el perfeccionamiento continuo de la disciplina Educación Física. El tema que nos ocupa hoy es el relacionado con el abordaje de la concepción curricular para la enseñanza de la educación física en el nivel educativo de preuniversitario, en la que nos proponemos analizar la concepción curricular para la enseñanza de la educación física en el nivel educativo de preuniversitario para satisfacer las exigencias curriculares a la luz del desarrollo de la ciencia, las exigencias sociales y los nuevos enfoques para el trabajo de la educación física escolar. Para el cumplimiento del objetivo nos formularemos una serie de interrogantes que den respuesta a los componentes requeridos en la elaboración de la concepción curricular para la mejora de la educación física escolar, en su interrelación sistémica que refleje en su diseño la necesaria consideración de un currículo con un carácter integral, flexible, contextualizado y participativo. Para adentrarnos en el análisis se hace necesario definir una serie de conceptos básicos. Primeramente, ¿qué se entiende por concepción? Asumimos esta definición dada por Valle Lima cuando expresa que una concepción es el conjunto de conceptos esenciales o categorías de partida, principios que la sustentan, así como una caracterización del objeto de investigación, haciendo énfasis y explicitando aquellos aspectos trascendentes que sufren cambios al asumir un punto de vista para alcanzar el objeto, para analizar el objeto o fenómeno de estudio. Otro de los elementos que tenemos que definir es qué se entiende por currículum. Y currículum asumimos el criterio de Lizardo García y el colectivo de autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas cuando nos dice que el currículo es el sistema de actividades y de relaciones dirigidas a lograr el fin y los objetivos de la educación para un nivel de educación y tipo de escuela determinado, es decir, los modos, formas, métodos, procesos y tareas mediante las cuales, a partir de una concepción determinada que sustenta y planifica las intenciones y el plan de acción, propicia la ejecución y evaluación protagónica de las actividades pedagógicas conjuntas de maestros, estudiantes y otros agentes educativos para lograr la educación y el máximo desarrollo de los estudiantes. Estas posiciones asumidas, junto al proceso de diagnóstico y el de experimentación realizado, nos permiten los elementos para la determinación de los componentes de la concepción curricular para la enseñanza de la educación física en el nivel educativo de preuniversitario. Otras interrogantes a formularnos son las siguientes. ¿Sobre qué base científico-metodológica se fundamenta la concepción curricular propuesta? ¿Cuál es el punto de vista asumido? ¿Qué principios didácticos y metodológicos generales se asumen para el logro de los objetivos propuestos? ¿Qué aspectos trascendentes sufren cambios al asumir un punto de partida para la actualización de la concepción curricular? La concepción curricular tiene como base científica metodológica el materialismo dialéctico e histórico y nuestras tradiciones pedagógicas y se fundamenta y desarrolla a partir de una concepción filosófica, sociológica, psicológica y pedagógica sobre la educación, que recoge los puntos de vista, conceptos, teorías fundamentales sobre la actividad pedagógica y las funciones de la escuela en general y el proceso docente educativo en particular, concentrándolo en las particularidades de la educación física y donde se expresa el logro del educando como sujeto de su propia formación y el papel de docente en dicho proceso. A este conjunto de posiciones teóricas, sobre la base de las cuales se fundamenta, concibe y desarrolla el currículo, es lo que denominamos concepción curricular. Ahora bien, al interrogante, ¿cuál es el punto de vista asumido? Partimos del hecho de que el movimiento humano es un todo integrado
capacidades físicas básicas y complejas, habilidades motrices deportivas, en la que ocurren procesos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, biológicos. Se educan normas, valores, modos de actuación. En consecuencia con ello, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje debe desarrollarse de forma integradora, incidiendo en cada uno de ellos. En el orden de esta idea, se asume como punto de vista de partida de la concepción curricular un enfoque integral físico educativo, en la que el abordaje en el tratamiento de los contenidos debe contemplar no solo las actividades de aprendizaje en el desarrollo de las capacidades físicas, las habilidades motrices deportivas y la evaluación, sino, como bien nos dice López, el aprendizaje de conceptos, sistema de conceptos, modos de referencia, unido a la formación de actitudes, normas y valores, integrando el nuevo conocimiento a los conocimientos previos o antecedentes del educando para imprimirle un nuevo significado y sentido personal a los aprendizajes. Ahora bien, desde el punto de vista de la interacción dialéctica con ello, se precisa la determinación de un sistema de principios como postulados generales que condicionen la estructuración del contenido, la organización y los métodos en el proceso docente educativo. Los principios son de carácter esencial y obligatorio para el logro de los objetivos propuestos, en correspondencia precisamente con el fin y los objetivos de la educación. Para este nivel educativo, en el ámbito pedagógico general y particular de la educación física, se destacan los siguientes principios asumidos de acuerdo a lo planteado por nuestro profesor Ruiz Aguilera. Y estos son: principio de la cientificidad y partidismo y la unidad con la vida, principio de la planificación y la sistematización, principio de la atención a la edad y a las particularidades individuales, principio de la asequibilidad y accesibilidad, principio de la consolidación, aplicación y solidez del conocimiento, principio de la relación intermateria, principio del papel dirigente del maestro en la actividad consciente y la participación activa del educando, y principio ya específicamente de la educación física, de la dosificación de las cargas físicas internas y externas, y el sistema de principios metodológicos para el desarrollo de las capacidades físicas. Otro de los componentes de la concepción elaborada es la determinación de los principios metodológicos generales, con la finalidad de regular la práctica profesional de los profesores de educación física y para desarrollar el currículo establecido en el nivel educativo. A los efectos de esto, asumimos como referencia el término principios metodológicos generales, como las decisiones que toma todo el profesorado respecto al cómo enseñar. En este sentido, asumimos una idea citada por Pérez Puello cuando expresó: de poco valdría luchar sobre las grandes ideas si éstas no llegaran a convertirse en acuerdos sobre las estrategias didácticas concretas que se adoptarán en la práctica. Y continúa diciendo: es desde esta concepción el momento en el que se toman los acuerdos sobre las estrategias didácticas, las cuales corresponderían a la elaboración de la programación docente. En el establecimiento del currículo del nivel educativo de preuniversitario, alcanza gran relevancia los elementos metodológicos, los que evidencian que estos elementos están condicionados, por una parte, por las características físicas y psicológicas del educando de esta etapa del desarrollo evolutivo, y de otra, por las relaciones profesor-educando y las que se establecen los educandos entre sí mediante la aplicación, ampliación y profundización de los contenidos en la actividad científico-investigativa, expresadas en sus formas de sentir, pensar, actuar, de acuerdo con su nivel de desarrollo y particularidades individuales, intereses, necesidades sociales que le permitan tener una concepción científica del mundo al asumir un rol independiente y responsable en el comportamiento y en sus proyectos de vida. En general, la concepción del currículo que se asume tiene una característica metodológica, el de ser integral, flexible, contextualizado y participativo, que transite hacia la autonomía del estudiante para aprender por sí mismo. Hechas las observaciones anteriores, nos formularemos las siguientes interrogantes.
¿Cuáles son los principios metodológicos generales que se proponen? En primer lugar, favorecer el aprendizaje significativo. Ello implica evaluar la situación inicial para establecer secuencias de aprendizaje adecuados al nivel de desarrollo de la capacidad de rendimiento físico óptimo que presentan los educandos a partir de sus posibilidades, para que el aprendizaje sea significativo. Es decir, para que el educando relacione lo nuevo con lo ya conocido, también debe serlo los contenidos tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista de su posible asimilización. Esto implica en el análisis la jerarquización de las tareas motrices sobre la base de su complejidad y grado de exigencia, además de tener en cuenta las posibilidades que tiene el educando para asumir contenidos concretos en un momento determinado. Por otro lado, el educando deberá estar motivado y para ello se debe favorecer el desarrollo de actitudes que refuercen la motivación para el ejercicio físico y promover la reflexión sobre la incidencia de estos conocimientos y prácticas van a tener sobre la mejora de su salud y calidad de vida. El aprendizaje significativo supone una intensa actividad del educando que deberá establecer las relaciones que existen entre los nuevos conocimientos y aquellos esquemas de conocimiento ya existentes. El educando es quien construye, modifica, coordina sus esquemas de conocimiento y, por tanto, el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje. El aprendizaje significativo conduce a una autonomía personal y la intervención del profesor será la de ayudar, facilitar y apoyar la actividad del educando. El aprendizaje, por tanto, tiene un significado para el educando en la medida que establece las relaciones entre lo que aprende y su vida, sus necesidades, motivos e intereses, a la vez que le permite el reconocimiento de otras situaciones en las que pueda aplicar la nueva comprensión o la nueva habilidad adquirida. El significado implica relacionarse, las relaciones que existen entre las ideas, las cosas, los acontecimientos. Una idea, por ejemplo, tiene significado cuando puede anticipar ciertas consecuencias que tendrá lugar cuando la aplique en un contexto determinado a otra situación. Los educandos han tenido diversas experiencias en la escuela, en el hogar y en la comunidad. Un profesor hábil puede emplear a menudo estas experiencias como un puente que integre las experiencias previas con los nuevos conceptos y las nuevas habilidades. Considerando el planteamiento anterior, entonces debe propiciar en la práctica pedagógica la participación activa y cooperada de los educandos. Para ello, el profesor es encargado de generar situaciones favorables para la reflexión y la activación de los diversos procesos mentales, físicos y socioafectivos centrados en el educando, su aprendizaje y motivaciones, así como los intereses del grupo como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro de los principios que estamos planteando en esta concepción curricular es lograr la autonomía del educando en el proceso de aprendizaje. Desde el punto de vista de la intervención didáctica, proponemos progresar desde una fase directiva hacia una fase autónoma. En esta primera fase directiva, el profesor es el responsable de plantear todas las cuestiones referidas al proceso de enseñanza-aprendizaje y el educando realiza las propuestas planteadas. El objetivo es dotar al educando de un bagaje de conocimiento, habilidades, capacidades físicas y experiencia lo más amplio posible para que pueda ir haciendo las adaptaciones oportunas a sus características personales. En una segunda fase autónoma en este progreso, los educandos podrán participar de forma reflexiva y responsable en la selección de las tareas y medios a utilizar, organización de sus actividades, hasta llegar a planificar su propia actividad física. El proceso descrito se desarrollará gradualmente a lo largo de toda la etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel educativo. Para favorecerlo, la intervención del profesor debe dirigirse hacia, en primer lugar, presentar opciones y proporcionar al educando de forma clara y precisa toda la información relacionada con los conocimientos previos, los recursos y materiales que necesitan. Diseñar situaciones de aprendizaje en que los educandos puedan organizar y llevar a la práctica su propia actividad. Supervisar y orientar el trabajo del educando, proporcionando la ayuda que necesitan
y dando un conocimiento oportuno de los resultados relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Crear un clima de trabajo positivo en el que las interacciones del profesor con los educandos y de estos entre sí sea de colaboración y ayuda mutua. Conseguir la máxima participación, motivando a los estudiantes hacia el trabajo a realizar y que éste se haga bien hecho. Otro elemento y otra de las pautas es fomentar la responsabilidad de los educandos en la realización de un trabajo efectivo, en la organización y desarrollo de las secciones, en el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y de los medios. Valorar los efectos positivos de la práctica sistemática en la actividad física, en el desarrollo personal y social, en función de la mejora de la salud y como un estilo de vida activo y saludable para toda la vida. Un elemento importante en este propósito lo constituye el uso creciente de las tecnologías de la información y las comunicaciones como recurso de apoyo para el logro de los aprendizajes relativos a los contenidos de la condición física, el deporte elegido y los beneficios de la actividad física, el deporte y la recreación para la salud. Otro principio que tenemos que tener en cuenta en el orden metodológico es la atención a la diversidad de los educandos. Se planificará la intervención educativa teniendo en cuenta la atención a la diversidad de los educandos, la metodología didáctica a tener presente con unas proposiciones abiertas, con diferentes niveles de solución que contemplen adaptaciones a la diversidad. El proceso de enseñanza en la institución educativa es unitario por su carácter. Todos los educandos deben alcanzar los objetivos, deben aprender el contenido, deben ser todos entes activos en la enseñanza, pero cada educando es un ser individual y singular que presentan una serie de necesidades educativas, muchas de las cuales son compartidas, otras individuales y algunas especiales. Dar atención máxima a cada educando en la labor colectiva de trabajo en el grupo implica una personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje con un carácter inclusivo que asegure la continuidad y la coherencia del proceso educativo, que permita personalizar las experiencias de aprendizaje y promover el mayor grado posible de interacción y participación de todos, el disfrute del éxito con optimismo y una disposición a rendimiento superior. Todo ello enriquece, requiere, se adapte y ajuste al proceso de enseñanza, a los problemas de aprendizaje de los educandos, asignándoles dentro de la programación docente aquellas tareas que pueden asumir en un momento adecuado de acuerdo al programa establecido. En este sentido, se hace necesario brindar el tratamiento didáctico a la diversidad educativa, es decir, la atención a las diferencias individuales en la labor colectiva de aprendizaje y el establecimiento de los niveles de ayuda como uno de los rasgos esenciales que caracterizan una clase de educación física con un enfoque integral físico-educativo. Por lo tanto, lograr un enfoque integral físico-educativo no es posible sin la atención pedagógica desde la diversidad. Propiciar la igualdad de oportunidades, diferenciar las exigencias, favorecer la coeducación, por ende, dar igualdad de atención a ambos sexos. Desde esta perspectiva de la atención a la diversidad, los educandos con discapacidades requieren una mención especial y una adecuación curricular. Ya en el informe de la UNESCO en el 2003 se señala, reconocer y estar preparados para la diversidad significa, entre otros aspectos, ver la igualdad de oportunidades, no solo en tratar a todos por igual, sino propiciar a cada uno lo que necesita para potenciar al máximo sus posibilidades y su identidad. En este sentido, debe llegar la propuesta de la educación física en su adaptación curricular, respetar las características personales, sus ritmos de aprendizaje, sus motivaciones, diferencias en el desarrollo de habilidades y capacidades adaptadas a la realidad particular de cada uno de los educandos. La clase de educación física de calidad debe responder a estas necesidades y diferencias. En cuanto a la formación de actitudes solidarias, de respeto y responsables, como otro de los elementos metodológicos a tener en cuenta, nuestra clase de la educación física, por sus particularidades, se convierte en el medio idóneo de expresión
del comportamiento individual y comportamientos grupales. Una de las premisas fundamentales de la educación del siglo XXI es formar ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo social, capaces de aprender a hacer y aprender a vivir juntos en un mundo cada vez más globalizado. Esto ya nos viene anunciando Delors desde 1996. Es por ello que, al igual que en cualquier actividad de la vida, la simple participación en la clase de educación física o en el deporte no puede considerarse como desarrolladora de una educación ética moral. Otra cosa bien distinta es cuando estas actividades se desarrollan con la intencionalidad expresa de desarrollar valores y actitudes deseables en los educandos, y cuando estos, a su vez, asumen una actitud responsable y ética en el cumplimiento de las normas y reglas de comportamiento acordadas y asumidas por todos, en cooperación con el profesor y demás compañeros. Ejemplos de contenidos actitudinales se enuncian en los programas del nivel educativo. A modo de ejemplo, señalaremos cómo desde las potencialidades axiológicas de los contenidos se brinda un tratamiento a las acciones valorativas para consolidar actitudes que favorezcan la autosuperación, el disfrute, el respeto, la solidaridad, la comprensión, la convivencia en paz, la amistad, la responsabilidad, la laboriosidad, la voluntad, la perseverancia, la honestidad y la convivencia, según las particularidades de la edad, adaptadas a sus necesidades individuales mediante la participación en las actividades físico-deportivas y recreativas. La práctica reflexiva a través del diálogo, el espíritu crítico y el intercambio de ideas ha de estar presente en la labor educativa. También estamos planteando cómo uno de los elementos metodológicos a tener presente es cómo interrelacionar los distintos contenidos de la asignatura entre sí y con las otras áreas del conocimiento. Las exigencias metodológicas de la selección de los contenidos en el programa apuntan hacia el enriquecimiento de la multilateralidad, es decir, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, por lo que su abordaje se fundamenta en criterios de totalidad. Significa ello que su tratamiento se realice desde la interdisciplinariedad. El tratamiento del contenido requiere de conocimientos teóricos interdisciplinarios y didácticos específicos, lo que evidencia la necesidad de un trabajo metodológico en colaboración entre las diferentes áreas del conocimiento. Los proyectos y programaciones de los profesores han de reforzar los aspectos prácticos que permitan poner a relieve el alcance y la significación que tiene cada uno de las áreas del conocimiento en el desarrollo de la educación física. La evaluación es un componente esencial en el aprendizaje y estamos proponiendo que esta evaluación debe ser formativa en función de estimular el proceso de autonomía y creatividad del educando y orientada a comprobar el logro de los objetivos en los diferentes momentos de concreción del currículo, concentrándose en los contenidos del deporte seleccionado, el aumento progresivo y funcional de las capacidades físicas, el sistema de conceptos y los modos de actuación declarados en los objetivos de cada una de las unidades de estudio. Para ello, se sugiere tener en cuenta una valoración integral y participativa donde se evalúen no solo los resultados de aprendizaje del educando, sino también al profesor y a su estrategia pedagógica asumida en la programación educativa. Como modalidades de la evaluación se presentan una evaluación del docente, autoevaluación, coevaluación, en la que los estudiantes también intervendrán en su propia evaluación. En relación con los estilos de enseñanza y la intervención didáctica, plantearemos lo siguiente. La intervención didáctica se asocia con el término metodología en sentido amplio y comprende todas las acciones que el profesor realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho término engloba también el de estilo de enseñanza. Se entiende por intervención didáctica y asumimos esta posición como la forma de actuar del profesor, la que él hace en su clase. Está compuesto por 3 factores: planificación, actuación en la clase y evaluación. Esto significa las decisiones que se toman antes de la clase, durante la clase y posterior a la clase. Ahora bien, de acuerdo con Blázquez, en educación física,
Es difícil establecer una metodología de enseñanza única, ya que para cada actividad se puede definir un modo concreto que sea el que mejor se adapte al tipo de tarea que se vaya a realizar. En el orden de esta idea, utilizaremos diversos estilos y modos y métodos en función de la actividad de aprendizaje que conforman cada una de las unidades diarias. Para ello, se establecen las siguientes pautas. De acuerdo con el enfoque integral físico educativo que se asume, los objetivos brindarán atención a los ámbitos cognitivos, físico, motrices y socioculturales. Como bien plantea López, es una atención integrada a todos los comportamientos y se concreta en términos de habilidades o capacidades a desarrollar a partir del contenido y su valor formativo. Los contenidos deben ser tratados a partir de tareas abiertas significativas en contexto de juego. En la práctica, adoptaremos una estrategia integradora que aglutine en un solo proceso los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales propios de la educación física en función de la complejidad de la tarea docente que se vaya a realizar. Por lo que las propuestas deben presentarse en la medida de las posibilidades en forma de juego o juego, en la que participen de manera espontánea, se promueve el trabajo cooperativo, el divertimento en la actividad, estimulen la creatividad, alejado de modelos estereotipados o repetitivos, mediante métodos activos que promuevan y vayan a satisfacer las necesidades y motivaciones. En relación con los estilos de enseñanza adoptados por Moscamoto, utilizaremos los siguientes: asignación de tareas, la enseñanza por grupos de nivel y por grupos reducidos, la enseñanza recíproca, el descubrimiento guiado, la solución de problemas. La aplicación de uno u otro estilo de enseñanza dependerá de las características del grupo en general y de los educandos en particular y la complejidad de la tarea. Los métodos y estilos de enseñanza con carácter reproductivo deben ser seleccionados cuando el profesor y el proceso de aprendizaje lo requieran. Otro de los componentes requeridos para la concesión curricular es el referido a los aspectos trascendentes que sufren cambios. Los factores que sufren cambios se caracterizan por la transformación del sistema de objetivos y contenidos donde se concretan los propósitos instructivos y ejecutivos. Resulta fundamental resaltar el enfoque de la didáctica por su objeto de estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje, que hace posible con un enfoque integrador y desarrollador de los objetivos y los contenidos se concreten en el currículo, donde se ponderarán el lugar del educando en cuanto a la formación integral de su personalidad. Dado el carácter sistemático y variado de las actividades de la educación física, el deporte y la recreación que se desarrollan en el ámbito escolar y comunitario, serán los objetivos y contenidos el objeto de análisis de nuestras propias actividades. A modo de conclusión, la actualización de la concepción curricular para la enseñanza de la educación física en el nivel educativo de preuniversitario a la luz del desarrollo de la ciencia, las exigencias sociales y los nuevos enfoques para el trabajo de la educación física escolar permitió determinar un conjunto de posiciones teóricas relacionadas con sus fundamentos científicos, el sistema de conceptos esenciales, los principios que la sustentan en el orden didáctico y metodológico general, al asumir un enfoque integral físico-educativo como punto de vista de partida que permitió los cambios de transformaciones que se conciben y desarrollan en el currículo que se propone. Les invitamos al debate y a la reflexión hoy de forma virtual. Agradecemos a todos su atención. Muchas gracias.